la euforia de la inauguración, el desfile de naciones, la llama olímpica encendiéndose como un faro de esperanza, la emoción de las competencias, los récords que se rompen, los sueños de miles de atletas que han dedicado toda su vida a este momento. Las Olimpiadas son, en esencia, un símbolo de unidad, un momento en que el mundo se une para celebrar lo mejor del espíritu humano, la superación y la competencia leal. Pero ¿qué pasa cuando ese faro se oscurece? Cuando el rugido de la multitud se convierte en gritos de pánico, o el brillo de las medallas es opacado por el luto y el dolor. Hoy vamos a explorar esas cicatrices profundas en la historia olímpica, tragedias que nos recuerdan de manera brutal que, incluso en el escenario más grandioso y bajo la mirada de miles de millones, la vida puede ser frágil, el caos puede desatarse y la maldad humana o la fatalidad pueden irrumpir sin previo aviso. La masacre de Múnich, 1972. El terrorismo irrumpe en la paz olímpica. La mañana del 5 de septiembre de 1972, lo que comenzó como un día más de competencias, lleno de alegría y camaradería en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania Occidental, se transformó abruptamente en una pesadilla global que conmocionó al mundo entero. El ideal de paz y unión olímpica fue brutalmente pisoteado por un acto de terrorismo sin precedentes. A las 4:30 de la mañana, 8 miembros del grupo terrorista palestino, Septiembre Negro, irrumpieron sigilosamente en la Villa Olímpica, un lugar que se suponía era un santuario seguro para los atletas. Su objetivo principal, los apartamentos de la delegación israelí. La irrupción fue violenta y rápida. 2 miembros de la delegación fueron asesinados casi de inmediato al intentar resistirse heroicamente: el entrenador de lucha Moshe Weinberg y el levantador de pesas Yosef Romano. Otros 9 atletas y oficiales israelíes fueron tomados como rehenes, atados y encerrados en sus habitaciones. La situación se convirtió en un tenso y dramático enfrentamiento que se prolongó durante más de 20 horas, manteniendo al mundo en vilo. Los terroristas exigían la liberación de 236 militantes palestinos detenidos en Israel, así como de 2 terroristas alemanes. Las negociaciones fueron caóticas, frustrantes y en retrospectiva trágicamente mal coordinadas por las autoridades alemanas, quienes carecían de experiencia y preparación para una crisis de esta magnitud. Los intentos de rescate, que incluyeron un fallido asalto aéreo en la base aérea de Fürstenfeldbruck y un tiroteo masivo, resultaron en una tragedia aún mayor. Al final de la jornada, el recuento fue devastador. Los 9 rehenes restantes, junto con un policía de Alemania Occidental y 5 de los 8 terroristas, habían muerto en el enfrentamiento final. La masacre de Múnich dejó una cicatriz profunda e imborrable en la historia de los Juegos Olímpicos. Por primera vez, el terrorismo había secuestrado el escenario deportivo mundial, demostrando de manera brutal que ni siquiera un evento tan simbólico de la unidad y la paz podía escapar a los conflictos políticos y la violencia. La bandera olímpica fue izada a media asta. Las competiciones se suspendieron por un día en señal de luto y se celebró una emotiva y sombría ceremonia conmemorativa. La seguridad en futuros Juegos Olímpicos se transformó drásticamente a partir de ese momento, con la implementación de medidas mucho más estrictas, protocolos antiterroristas avanzados y una inversión sin precedentes en inteligencia y protección, algo que nunca antes se había considerado necesario a tal escala. Múnich 1972 se convirtió en un sombrío y doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de los grandes eventos públicos frente a la amenaza del terrorismo internacional. El atentado de Atlanta 1996. Una bomba en el corazón de la fiesta los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, conocidos como los Juegos del Centenario, estaban en pleno apogeo, llenos de energía, música y una vibrante celebración del espíritu deportivo. El Centennial Olympic Park, un lugar público especialmente diseñado para la relajación y el entretenimiento de los visitantes, era el corazón palpitante de la fiesta olímpica. Un punto de encuentro para atletas, aficionados, familias y turistas de todo el mundo. La noche del 27 de julio de 1996, miles de personas disfrutaban de un concierto gratuito y la atmósfera festiva en el parque cuando, de manera abrupta y violenta, la alegría se rompió en 1000 pedazos.
A la 1:20 de la mañana, una bomba de fabricación casera, llena de clavos y tornillos para maximizar el daño, detonó debajo de un banco. El estruendo fue ensordecedor, seguido de inmediato por gritos de terror, pánico generalizado y la escena caótica de decenas de heridos tendidos en el suelo, muchos de ellos gravemente afectados por la metralla. El atentado cobró la vida de 2 personas inocentes: Alice Hawthorne, una mujer que asistía al concierto con su hija, y Melih Uzunjol, un camarógrafo turco que murió de un ataque al corazón mientras corría hacia la escena para cubrir la noticia. Además, más de 100 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves y permanentes que cambiarían sus vidas para siempre. El pánico se apoderó del parque, y la ciudad de Atlanta se sumió en un estado de miedo e incertidumbre. El FBI inició una intensa investigación, identificando eventualmente a Eric Rudolph como el autor del atentado. Rudolph, un extremista antigubernamental y antiaborto, había perpetrado el ataque como parte de una serie de atentados terroristas motivados por sus retorcidas creencias ideológicas. Fue capturado años después, en 2003, tras una larga persecución, y finalmente condenado a cadena perpetua. El atentado de Atlanta demostró de manera contundente que incluso con medidas de seguridad mejoradas y lecciones aprendidas después de Múnich, los Juegos Olímpicos seguían siendo un objetivo atractivo para aquellos que buscaban sembrar el terror y el caos. A pesar del horror y la interrupción, los Juegos continuaron, con un espíritu de desafío y resiliencia por parte de los atletas y la ciudad. Sin embargo, la atmósfera festiva se vio empañada por la constante sombra de la amenaza y el dolor de las víctimas. La seguridad en los espacios públicos y abiertos, como parques y zonas de reunión masiva, se convirtió en una preocupación primordial y un desafío complejo en la planificación de futuros eventos de esta magnitud, llevando a la implementación de barreras físicas, más vigilancia y controles de acceso en áreas antes consideradas libres. La tragedia de la Luge en Vancouver 2010. La fatalidad en la pista de hielo. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 estaban a punto de comenzar con gran expectación. La ciudad canadiense se preparaba para ser el centro de atención del mundo, celebrando los deportes de invierno. Sin embargo, la alegría y la anticipación se transformaron abruptamente en luto incluso antes de la ceremonia de apertura oficial. El 12 de febrero de 2010, el mismo día de la inauguración de los Juegos, durante una sesión de entrenamiento oficial en la pista de luge, skeleton y bobsleigh en Whistler, ocurrió una tragedia devastadora que conmocionó al mundo. El atleta georgiano Nodar Kumaritashvili, de tan solo 21 años, se preparaba para hacer su debut olímpico, persiguiendo el sueño de su vida y el de su nación. La pista de Whistler era conocida por ser una de las más rápidas y desafiantes del mundo, con velocidades que superaban los 140 km por hora, un verdadero monstruo de hielo y velocidad. En su última carrera de entrenamiento antes de la competición, en la curva final de la pista, la curva 16, conocida como Thunderbird, Kumaritashvili, a pesar de su habilidad, perdió el control de su trineo. A una velocidad extrema, con el trineo a punto de terminar la pista, fue lanzado violentamente fuera de la trayectoria prevista. Impulsado por la inercia y la velocidad, impactó de forma brutal y casi instantánea contra un pilar de acero desprotegido que sostenía el techo de la pista, fuera del recorrido delimitado. El impacto fue devastador. A pesar de la rapidísima intervención de los servicios médicos que estaban presentes en la pista, Nodar Kumaritashvili falleció a causa de sus gravísimas heridas. Su muerte conmocionó al mundo entero y ensombreció de manera profunda e irreversible el inicio de los Juegos Olímpicos de Vancouver. La investigación posterior al accidente reveló que, si bien el error humano de Kumaritashvili al salir de la curva fue un factor directo, también se cuestionó seriamente el diseño de seguridad de la pista, especialmente la ubicación de los pilares estructurales y la altura de las barreras de protección en una curva tan crítica, donde los atletas eran propensos a salir disparados y perdían el control. Como resultado directo de la tragedia, se realizaron modificaciones de emergencia en la pista para la seguridad de los atletas restantes, incluyendo la elevación de las paredes en la curva 16 y la adición de una barrera de madera protectora al final de la pista para mitigar futuros lanzamientos. La muerte de Nodar Kumaritashvili fue un recordatorio trágico y doloroso de los peligros inherentes a los deportes extremos de invierno y la necesidad constante de equilibrar la búsqueda de la velocidad, la emoción y el espectáculo con la máxima seguridad posible para los atletas.
Su sacrificio llevó a una reevaluación de las normas de seguridad en las pistas de luge a nivel mundial, buscando que ninguna otra vida se pierda en la búsqueda de la gloria olímpica. El incidente en Albertville 1992. La muerte de un esquiador de velocidad en los Alpes. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville 1992, celebrados en los pintorescos Alpes franceses, fueron un evento que combinó la belleza del paisaje con la intensidad de la competición de invierno. Sin embargo, estos Juegos también fueron escenario de una tragedia que golpeó directamente a la comunidad atlética y puso de manifiesto los extremos peligrosos de ciertos deportes olímpicos. El 14 de febrero de 1992, durante una sesión de entrenamiento para la disciplina de esquí de velocidad kilómetro lanzado, ocurrió un accidente fatal. El esquí de velocidad es una de las disciplinas no oficiales. En ese momento era deporte de demostración más peligrosas del mundo, donde los atletas compiten por alcanzar la máxima velocidad posible en una pendiente pronunciada. El suizo Nicolas Bochatai, un esquiador de velocidad de 27 años y aspirante a medalla, se encontraba entrenando fuera del trazado oficial de la pista de velocidad, en una zona de transición entre una pista de competición y una zona de llegada de otra pista. Mientras realizaba una bajada de entrenamiento a alta velocidad, colisionó violentamente con una máquina pisanieves que estaba trabajando en ese momento en la pista. El impacto fue devastador. A pesar de la rápida intervención de los equipos de rescate, Nicolas Bochatai falleció en el lugar del accidente a causa de las graves lesiones internas. Su muerte conmocionó a los Juegos, ensombreciendo la competición y dejando a la delegación suiza y al mundo del esquí en un profundo luto. La investigación posterior determinó que el accidente fue resultado de una combinación de factores: la alta velocidad del esquiador, la presencia de la máquina pisanieves en la pista y posiblemente una falta de comunicación o coordinación clara sobre las zonas de entrenamiento y las áreas de trabajo. La muerte de Nicolas Bochatai fue un recordatorio doloroso de que incluso en los eventos olímpicos, la seguridad debe ser una prioridad absoluta, no solo en las pistas de competición, sino en todas las áreas relacionadas con el deporte. Subrayó la necesidad de protocolos de seguridad extremadamente rigurosos, una señalización clara y una comunicación impecable entre los organizadores, los atletas y el personal en el terreno. Este incidente, aunque específico de una disciplina extrema, dejó una lección vital sobre la gestión de riesgos en entornos de alta velocidad y la importancia de proteger a los atletas incluso en sus rutinas de entrenamiento. El incidente de Estocolmo 1912. El maratón. Un reto mortal. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 son recordados en la historia por ser los primeros en los que se utilizó cronometraje eléctrico y fotografía en la meta, marcando un avance significativo en la precisión deportiva. Sin embargo, también son recordados por una tragedia en el evento más exigente y emblemático de los Juegos: el maratón. El 14 de julio de 1912, bajo un sol abrasador y un calor sofocante, los atletas se enfrentaron a una carrera brutal de 42 kilómetros. La temperatura ese día superó los 30 grados Celsius, y el trazado del maratón en Estocolmo no ofrecía suficiente sombra ni, lo que fue más crítico, puntos de hidratación adecuados y frecuentes a lo largo del recorrido. En una época en la que la comprensión científica de la deshidratación, el golpe de calor y la fisiología del ejercicio extremo en el deporte era aún muy limitada, las condiciones eran extremadamente peligrosas para los competidores. El atleta portugués Francisco Lázaro, un carpintero de profesión y un apasionado corredor, colapsó dramáticamente en el kilómetro 30 de la carrera. Antes de la competición, Lázaro había cometido un error fatal. Había frotado su cuerpo con cera de parafina para evitar quemaduras solares, una práctica que, sin saberlo, impidió por completo la transpiración y la capacidad natural de su cuerpo para regular la temperatura, contribuyendo directamente a su sobrecalentamiento extremo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero lamentablemente falleció al día siguiente debido a un golpe de calor severo y fallas orgánicas. Lázaro se convirtió en el primer atleta en morir durante una competición olímpica.
Su muerte conmocionó profundamente al mundo del deporte y forzó una reevaluación urgente de las condiciones y la seguridad en los maratones y eventos de resistencia. La tragedia de Lázaro llevó a cambios significativos y duraderos en la forma en que se gestionaban las carreras de resistencia en los Juegos Olímpicos y en el atletismo en general. Se incrementó drásticamente la provisión de agua y esponjas a lo largo del recorrido. Se establecieron puntos de asistencia médica con personal capacitado y se mejoró la comprensión de la importancia vital de la hidratación adecuada y la aclimatación de los atletas a las condiciones climáticas. Su muerte, aunque devastadora y trágica, fue un catalizador crucial para mejorar la seguridad de los atletas, sentando las bases para los protocolos modernos en eventos de resistencia extrema. Es un recordatorio sombrío de que, incluso en la búsqueda de la excelencia física y la gloria olímpica, los límites del cuerpo humano deben ser respetados y las condiciones extremas anticipadas y mitigadas con la máxima precaución. Estas 5 historias, desde el terrorismo que irrumpió en la paz olímpica hasta los riesgos inherentes de los deportes de alta velocidad y las consecuencias fatales de condiciones extremas y protocolos de salud inadecuados, nos recuerdan que las Olimpiadas, aunque sean una celebración de lo humano, no están exentas de la tragedia. Cada una de estas situaciones ha llevado a cambios significativos y permanentes en la forma en que se planifican, organizan, construyen y, sobre todo, se aseguran los Juegos Olímpicos. La seguridad en los eventos masivos se ha vuelto una prioridad absoluta e innegociable, con inversiones multimillonarias en inteligencia, vigilancia, tecnologías de seguridad avanzadas y protocolos de emergencia rigurosos. La ciencia del deporte ha avanzado exponencialmente para proteger mejor a los atletas del agotamiento, las lesiones y los peligros inherentes a sus disciplinas, impulsando la lucha contra el dopaje y la mejora de las condiciones de competencia. Y la conciencia sobre la vulnerabilidad de las estructuras, la necesidad de una ingeniería impecable y la importancia de las pruebas exhaustivas se ha grabado a fuego en la mente de los planificadores y organizadores de megaeventos en todo el mundo. Los desafíos y los peligros que enfrentan los Juegos Olímpicos más allá del ámbito puramente deportivo son razones para reflexionar sobre la resiliencia humana frente a la adversidad, pero también sobre la importancia de la prevención y la seguridad. Si quieres más contenido que te haga reflexionar, dale un buen me gusta a este video y suscríbete al canal. Coméntanos qué te pareció o qué otras tragedias o accidentes históricos te gustaría que cubriéramos en futuros videos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido relevante y de calidad. Nos vemos en el próximo video de accidentes sorprendentes. Hasta la próxima.